soy la psicóloga Trina Ávila y estoy acá dándoles la bienvenida a un espacio llamado Haciendo Insight, donde exploraremos temas importantes sobre la salud mental y la psicoterapia. Hoy nos sumergiremos en un tema que afecta a millones de personas día a día: los efectos de las redes sociales en nuestra salud mental. ¿Son las redes un aliado o un enemigo? ¿Cómo afecta nuestro bienestar psicológico y emocional? Para saber más, acompáñanos, que hoy tenemos una gran invitada, una colega y amiga, Astrid Rivas, psicóloga clínica y especialista en dinámica breve. Bienvenida, Astrid, a Haciendo Insight. Gracias por sumarte a esta iniciativa y es un honor para mí tenerte aquí. Muchas gracias, Trina. De verdad que gracias por la invitación. Yo solita no me hubiese animado, así que buenísimo que hayas creado esta iniciativa. Ok, gracias a ti. Bueno, antes de entrar en materia, quiero compartirles algo personal. Para mí las redes sociales han sido un espacio de mucho aprendizaje, pero también me han hecho sentir abrumada en algún momento, sobre todo en esos momentos donde estamos haciendo otras actividades y podemos quedarnos allí un poco estacionados en ver mucho contenido o en seguir ciertas redes sociales o páginas. Y por eso estoy segura que ustedes se van a sentir identificados o identificadas con los temas que hoy vamos a tratar. Ahora bien, Astrid, quiero que me cuentes un poco cómo ves tú personalmente este fenómeno de las redes sociales desde tu experiencia. Fíjate, las redes sociales son algo que definitivamente está ya integrado en nuestra sociedad. Es algo que forma parte de nuestro día a día, es algo en lo que, por ejemplo, no, hay personas que tienen su trabajo por medio de las redes sociales, es decir, su sustento es a partir de espacios en las redes sociales. Y por supuesto permite muchos elementos en relación a la comunicación, a saber del otro, a que los otros también sepan de nosotros. Tiene como muchos elementos en relación a la comunicación, efectivamente, ¿no? Pero sí es importante considerar cómo estos elementos, que bien pueden tener muchos beneficios, también, justamente por tener a veces muchos beneficios, se tiende a solapar algunos elementos quizás no tan positivos y que igualmente ocurren, igualmente son parte de ese día a día, ¿no? Entonces, creo que es bastante favorable poder identificar qué pasa con eso, cuáles son esos elementos, de qué situaciones podemos, digamos, tomar parte y decir, oye, aquí me voy a cuidar un poquito más, de qué manera esto me podría estar afectando, en qué edades también es más vulnerable una persona a la hora de ciertos temas en referencia a las redes sociales. Exactamente. Bueno, básicamente nosotros estamos tomando también este espacio de las redes sociales para poder llevar un mensaje positivo, y también que muchas personas que puedan estar viendo este episodio también tengan claras todas estos temas que ha estado mencionando Astrid, todos esos aspectos que están dentro del uso de las redes sociales, tanto positivos como negativos. Ahora, sin más preámbulo, quiero empezar, Astrid, a hacerte algunas preguntas un poco más directas. Como primera pregunta, quisiera saber para ti profesionalmente, ¿cuáles son los principales efectos que tú has observado en la salud mental de las personas debido al uso de redes sociales? Bien, fíjate, yo creo que antes de hablar un poquito de eso, es también importante considerar algunos elementos, como por ejemplo, que parte de los usuarios de las redes sociales digitales, entendiendo redes sociales digitales, porque si nos vamos al hecho de solo redes sociales, es aquellos espacios en los que nosotros interactuamos, y esto puede ser en espacio físico, en otros espacios como en general, pero lo que son las redes sociales digitales son estos que tienen como este medio específico, teléfono, computador y otras instancias en relación a cómo me comunico con el otro. Y a partir de ahí también entender que, por ejemplo, en edades tempranas, infancia, adolescencia temprana, adolescencia intermedia y un poquito ya hacia la adultez, son aquellas, digamos, espacios o etapas en donde la persona empieza a construir un poco lo que es su personalidad. Si hablamos, por ejemplo, de las etapas más vulnerables o críticas que pueden haber referente a esto, estamos hablando de niñez y de adolescencia temprana, en donde hay distintos cambios e hitos que se tienen que ir cumpliendo desde el punto de vista evolutivo y que
no están exentos de identificar, ok, estamos en un mundo que también tiene este espacio digital, ¿no? Entonces, lo primero es entender que hay una construcción de la identidad, es decir, de la personalidad a lo largo de este proceso evolutivo, en donde la identidad se entiende como esa sensación de sentirse a gusto con los elementos internos y los elementos externos a mí. Y de alguna manera es como cómo uno se identifica a sí mismo desde el aspecto físico, cognitivo, emocional, sexual, social, moral, ¿ya? Básicamente eso va construyendo nuestra personalidad y en medio de ese proceso de construcción de la personalidad también se intervienen elementos en relación al ego, ¿ya? Cuando uno escucha por ahí, Trina, este tema del ego, elementos narcisistas, como que la gente lo asocia de una vez a aspectos negativos. No sé si te ha Y, pasado que tienes como esa sensación, ¿no? Además, en Internet se habla como mucho en esos términos. No sé qué sí, opinas. y que es un tema que está siendo demasiado usado para atraer la atención de usuarios en redes sociales. Incluso he visto dentro de Instagram algunas cuentas que solo hablan de tu pareja narcisista o tu ex narcisista o tu madre narcisista y Claro, la cantidad de personas que conectan y muchas veces también observo que las personas, por ser tan corto el contenido, pueden malinterpretar muchísimo estos términos o generalizarlos demasiado. claro, Eh, pero bueno, allí va parte de lo que es la red social, de esos aspectos positivos y negativos que algunas personas, pudiese yo mencionar dentro de algunos aspectos negativos, es que algunas personas sienten que el contenido de valor, por llamarlo así, de algunos profesionales, que esos son pequeñas cápsulas, sustituyen de alguna manera la atención personalizada. Y pasa claro. muchísimo, sobre todo he visto en personas mayores, ya personas que están como entrando ahora en la era en la era digital, de las redes sociales, que toman todo de manera muy literal, todo lo que ven Sí, por ahí, como manera genérica. Entonces, sí, esto sí. pudiese verlo como un aspecto desde mi punto de vista negativo y el punto de vista positivo, lo que mencionabas es que permite a las personas también eh, educarse, conocer de temas. Muchas personas tienen allí las redes sociales también como una plataforma para su trabajo, para promocionarse, Ujú. para hacerse conocer. Es como la ventanita digital o esa vitrina que tenemos muchos profesionales, emprendedores y muchas marcas. Pero Súper. básicamente eso desde mi punto, pero es súper importante lo que tú estás explicando, Astrid, porque es muy importante también saber la etapa, ¿no? De nuestro desarrollo evolutivo y cómo podemos tal vez interpretar lo que vemos y las redes sociales de acuerdo a esa etapa en la que estemos. Exacto. Justamente de eso que me comentas, hacer la referencia de que em, este tema del ego, de los elementos narcisistas que bien se pueden estar hablando en redes sociales y que además hablan de un aspecto que no es que es falso, o sea, hay efectivamente personas o situaciones en donde se ven estos elementos, pero que definitivamente no pueden ser solo diagnosticados por medio de un reel de un minuto. Ya a eso quizás hay que Sí, efectivamente hacer la referencia para evitar justamente que hayan estos errores de información que puedan estar afectando también finalmente la vida de las personas con las que se convive, etcétera, y más bien abordarlos de una manera más responsable en ese sentido, de decir, bueno, vamos a ver si efectivamente esto va por acá o fue más bien un elemento de una característica que salió por ahí, pero bueno, va por ahí un poco. Ahora, a lo que yo me refiero en referencia al ego y algunos elementos de orden narcisista es que suena como igual rara la palabra, de hecho lo vamos a dejar solo en ego, ¿ya? Porque el ego es un elemento que es intrínseco al ser humano desde los primeros hitos del desarrollo, es decir, de esos primeros pasos que se van cumpliendo, desde, por ejemplo, cuando somos bebés y estamos, por ejemplo, interactuando con otros niños alrededor, más o menos de la misma edad, y tenemos un juguete que nos gusta en la mano, empezamos a jugar con este juguete y viene un niñito y me quita el juguete. ¿Cómo me siento yo, no sé, de 2 años, cuando me quitan algo que es mío, que yo interpreto como mío? A lo mejor mío, era, no sé, del colegio, ¿no? Pero yo lo estaba jugando con eso. Entonces,
Allí se enfrenta este niño, esta niña de 2 años en ese momento, con esa sensación de, oye, yo importo y esto es mío, ¿ya? Y además con lo que implica que yo dé el juguete prestado o me lo quede para mí, porque eso también, por ejemplo, implicará que la maestra o la mamá que está alrededor, si yo presto el juguete al otro niño, a mí, en contraposición, me digan, oye, eres una niña muy generosa, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando me dicen algo como eso? Yo, ponte 2 años, a lo mejor no vamos a entender mucho de eso, ¿no? Pero quizás más adelante un poquito, sí. Cuando a alguien le dicen, oye, por ejemplo, eres muy generosa, uno empieza a interpretar eso como que uno es valioso, ¿ya? Como que uno está haciendo algo bien, como que uno es querido, ¿ya? Es decir, se empiezan a hacer conexiones con aquello por lo cual me están felicitando y con lo cual además yo me empiezo a identificar. Si a mí alguien importante en mi entorno me dice que yo soy generosa, que yo soy inteligente, que yo soy alguna característica específica, yo puedo empezar a incorporar eso a mí, a lo que va a ser mi construcción de esta identidad, mi construcción de esta personalidad, ¿ya? Ok, interesante lo que estás explicando, Astrid, que tal vez para algunas personas que estén viendo este contenido estén como atentos o a los ejemplos. Quiero llevar este ejemplo que Astrid ha dado un poco a las redes sociales y Ujú, cómo ese me gusta, ese like o ese compartir el contenido que una persona pueda estar generando, también lo puede hacer sentir aprobado, lo puede hacer sentir a gusto y cómo de una u otra forma también las redes sociales juegan un papel importante en la necesidad de tener un número de seguidores, de tener una cantidad de interacciones y de aprobación. ¿Ok? Tal ujú, vez para personas adultas eh, o con cierta madurez no será tan relevante, porque hemos entendido que no todo el que tiene más seguidores es el que le va mejor en su ámbito profesional, porque es una idea también, una idea un poco distorsionada, que muchas personas lo pueden interpretar así, pero también la importancia que tiene para algunos adolescentes el tener una cantidad de amigos. Por ejemplo, si hablamos de Facebook, tengo tantos amigos y sentir que eso los hace más importantes o tener una cantidad de like o personas que los elogien o les comenten de manera positiva en su contenido. Entonces, ujú. va muy de la mano con lo que Astrid está explicando, haciendo ese ejemplo con un niño de 2 años, en ese momento, cómo pudiese funcionar ahí su ego al sentir que o eres generoso o de alguna manera darle algún comentario hacia su Exacto. persona, ¿no? Hacia cómo se está comportando en ese momento. Exacto, Sí. Trina. Y el ejemplo que tú das es preciso para entender también qué empieza a pasar en aquellas, en este caso, niños o adolescentes que empiezan a tener interacción con las redes sociales, entendiendo que estos elementos que deben ser, que finalmente hablamos de ego, pero también esto está directamente relacionado a el autoconcepto. ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Ya? La autoestima, finalmente, cómo me siento acerca de los elementos que me componen. Entonces, la idea o el ideal sería que estos elementos sean otorgados al niño que va creciendo por medio de figuras representativas como los padres, las personas importantes que son cercanas a su círculo social, entiéndase sus pares, los amigos de su edad, en el colegio, qué sé yo, pero tenemos que tener en claro que si estos elementos no están siendo de manera consecuente, de manera favorable para el niño o niña o adolescente, esto va quedando como en deuda, por decirlo así. Y propio también de entender que en la adolescencia se empieza a también querer buscar este espacio de aceptación a los grupos sociales. ¿Y qué es lo más popular en este momento, en la época? Las redes sociales, qué sé yo, a lo mejor juegos en línea o influencers o vamos a mis amigos que siguen a algunos influencers. Entonces eso es un tema relevante que yo consideraré como adolescente, por ejemplo, para tratar de pertenecer a un grupo, ¿ya? Entonces, a partir de eso, empiezo, por ejemplo, a integrarme a esto de las redes sociales, a ver cómo funciona también, ¿no? Porque las redes sociales tienen una función
un poco distinta de lo que es la cotidianidad y el día a día en face to face, ¿no? Entonces tiene en ese sentido, por ejemplo, para hablar en términos como bien específicos, tiene algunas, digamos, situaciones en donde la información es rápida, ¿ya? Pasa de una idea o una información a otra totalmente distinta y que a veces no tiene ningún sentido de lógica, ¿ya? De entre una información y otra. También es un espacio en donde solo se exponen, en la mayoría de los casos, aspectos positivos de la persona, ¿ya? Entiéndase, aspectos positivos que yo quiera mostrar al otro o aspectos positivos que el otro me quiera mostrar a mí. Rara vez encontramos como algo distinto a eso, salvo que quieran como hacer la expresión de, oye, yo también soy humano y no sé, y como en un platito de plástico y no pasa nada. Y eso además también hace clic con la persona que lo está viendo, pero bueno, puede interpretar, oye, aparte de que esta persona es perfecta, ¿ya? De lo perfecto que le pasó las fotos del viaje y qué sé yo, algunas cosas que puedan identificar por ahí, de paso también es imperfecta, entonces yo puedo llegar a querer, como niña, como adolescente, como adulto joven, a interpretar que eso es algo que yo quiero obtener. Y sí, y creo que acá es lo más importante a saber, si yo tengo idealizado una situación o una persona dentro de las redes sociales o un grupo y no cumplo con esas características, por las razones que sean, porque tengo otro estilo de vida, porque, no sé, pues por cualquiera que sea el caso, puedo llegar como persona a sentirme mal, a invalidarme, a sentirme, a menospreciar aquellas características que también son mías. Por eso justamente trataba de hablar de este tema de la identidad, ¿no? De esa construcción de la personalidad y de cómo llegamos a ser lo más genuinos posible con esos elementos que nos componen. Entonces, si yo veo en una red social que todo es así como en su mayoría perfecto, yo no llego a esa perfección, por ejemplo, en aspectos como el área corporal. Yo no llego a ese cuerpo que tiene aquella persona que yo admiro. Entonces empiezo a tener elementos en relación a comparación, a elementos que me hagan sentir, bien sea ansiedad o me hagan sentir que no puedo llegar a alcanzar objetivos para mi vida, ¿ya? Porque la referencia es esa, la que estoy viendo quizás en redes sociales. Me gustaría hacerte una siguiente pregunta referente a cómo crees que afecta o puede afectar esa capacidad de percibir la realidad en las redes sociales. Fíjate, de acuerdo a lo que hemos conversado, hay que tomar en cuenta que si bien hay elementos positivos que forman parte de las redes sociales porque es un espacio que permite comunicarnos, permite también expresarnos, incluso para validar lo que conversábamos, estos elementos que van a servir como autoconcepto, que nos pueden subir el autoestima, por ejemplo, cuando nos dan un like, eso inevitablemente forma parte de este proceso de construcción de la personalidad y que tiene algunos aspectos en ese sentido positivos, ¿no? Pero del lado de lo que conversábamos de cómo puedo yo llegar a compararme con las cosas que veo en redes sociales, cómo quizás incluso empiezo a invalidar aquellas cosas que son relevantes en mí porque eso no cuadra o no compagina con lo que yo veo que es aceptado en redes sociales, ¿no? Entonces empiezo a tener una especie de visión parcial tanto de lo que observo en las redes sociales como de lo que observo de mí, ¿ya? Porque entonces si yo estoy enfocada en algo en específico, por ponerte un ejemplo más de la adultez, ¿no? Una persona que esté identificando cómo se puede ser exitosa en referencia al trabajo, en referencia a la vida en general, y entonces empieza a ver algunas referencias de, bueno, esto parece que es lo que es ser exitoso en las redes sociales, y resulta que en ese sentido, yo no tendría esas características. ¿Qué pasa? Entonces, ¿automáticamente soy un fracaso? No necesariamente, o sea, pero sin querer, inconscientemente, empezamos a asumir esas posturas
por esa percepción de forma como dividida o parcializada, que tiene que ver con esta frase que tú mencionas de esta percepción de la realidad, ¿no? La idea es poder entender que si bien hay algunos aspectos que nosotros podríamos considerar como válidos para obtener el éxito, para lograr una vida satisfactoria, esta no es absoluta y exclusivamente determinante de lo que me digan las redes sociales. A eso voy. Ok, en relación a esto, Astrid, que nos estás compartiendo, ¿habría alguna estrategia o recomendación que pudieses hacer a las personas para tener un uso más saludable de las redes sociales? Varios, varios. La Interesante. primera, tiene que ver o sea, entendiendo que las redes sociales son parte de nuestro día a día, entendiendo que las usamos bastante tiempo al día, de hecho. De hecho, hay un promedio global, mundial, en que las personas utilizan las redes sociales alrededor de 3 horas y media en promedio. No estamos hablando de los que se pasan de esas 3 horas y media. Ujú. Pero básicamente es un tiempo que tendemos a estar en las redes sociales y que finalmente puede llegar a generarnos algunos inconvenientes, ¿ya? En referencia, por ejemplo, a algunas situaciones de dispersión de la atención, es decir, si yo estoy acostumbrada o acostumbrado a ver el teléfono entre que realizo actividades laborales, es posible, ¿ya? Que algunas personas para algunas personas eso no sea inconveniente. Simplemente ven un ratito el teléfono, después hacen alguna actividad y todo bien. Pero hay a otras personas que eso no les va muy bien, que más bien los desconcentra, se sienten como dispersos en el día a día. Y ahí hablamos también de algunas situaciones que, por ejemplo, hay algunos estudios que indican que personas que, por ejemplo, tengan diagnósticos preexistentes como ansiedad en relación a este tema de comparaciones, en relación a este tema de las expectativas que se deban cumplir de acuerdo a la red social y a lo que yo identifico como positivo en esto, me pueden generar más ansiedad, por ejemplo, ¿ya? O personas que tienen diagnósticos de TDAH puede hacer que la sintomatología sea más, se complique un poco más en esos términos y pueda, digamos, afectar su cotidianidad más que aquellas personas que no ven tantas redes sociales. E ¿Y qué se les incluso, sugiere a esas personas? Por ejemplo, tomando el ejemplo de personas con TDAH ujú, o personas con un trastorno de ansiedad, ¿qué sugerencias se le pudiese dar para, para mejorar tal vez el uso de las redes sociales o tal vez suspender de manera extrema? Pero ¿qué se le pudiese decir a esas personas? ok, ok. Antes de decírtelo, también mencionar que hay personas que, incluso si no tuvieran ningún diagnóstico asociado, Sí. pueden también llegar a presentar sensación de dispersión, falta de atención sostenida en actividades que pueden realizar. Entonces, no estamos hablando solo de personas que tienen algún diagnóstico específico, sino de que cualquier persona puede llegar a estar afectada por este Exposición. uso Ajá. exacto, de manera excesiva a lo que son las redes sociales. En ese sentido, a mí me gusta siempre preguntar cuál será la razón y la función de estar tanto rato en redes sociales. O sea, eso tiene una respuesta. Normalmente lo utilizamos para distraernos, efectivamente, pero además es una distracción que tiende a ser un poco como impulsiva. Es decir, no es una distracción de un ratito, de, ya listo, y después hago alguna otra cosa, sino que a veces pasa que se extiende en el tiempo y es como un tiempo en donde la persona siente que no hizo nada, pero que no puede dejar de estar en la red social. Entonces, genera en la persona una sensación de como de desajuste, como de
qué me está pasando, de toda esta sensación. Entonces la primera sugerencia que quizás podríamos hacernos es que cuando nos esté pasando algo como eso, o cuando nos estemos comparando más de la cuenta con aquellas cosas que vemos en una red social, que no sé, cuando me dicen red social yo veo el Instagram, pero es como la primera referencia que me viene, pero también está los estados de WhatsApp, el Facebook, y bueno, cuantas otras redes sociales apliquen. Pero básicamente es hacer como esa conciencia de qué está pasando conmigo en mi vida en general, que yo estoy colocando atención a esto, ¿ya? Que además no me está generando muchos elementos positivos, sino que más bien me generan incertidumbre, ansiedad, preocupaciones, irritabilidad, también pasa mucho, esa sensación de como no sé qué me pasa, que no... Y ocurre eso mismo también con los niños. De hecho, hay estudios en donde se expresa que lo ideal es que los niños tengan exposición a todo este tema de Internet y estas cosas a partir de los 2 años, no antes. Casi que para nada antes, están prohibidos antes de los 2 años, porque representa muchos elementos dopaminérgicos de dopamina excesiva por esto de las lucecitas, el sonido, son como muy llamativos y hacen que es como un shot para el cerebro de mucha, digamos, dopamina y Estimulación. asociado justamente a la estimulación, que también pasa entonces en los adultos, ¿sí? Y que desajusta un poco esa sensación de cómo yo encuentro otros espacios para poder desarrollarme, poder sentirme a gusto, en generar placer en situaciones y en actividades que realicen, ¿no? Entonces, lo primero es así como crear esa conciencia y empezar a tener como más, caer en cuenta, así como, ya, ok, puede ser por esto, ¿ya? Porque eso va a permitir a la persona que empiece a trabajar en las acciones posteriores para eso. Por supuesto, en base a esta primera instancia, la otra es, si sientes que es necesario establecer límites de tiempo, hacerlos, ¿ya? Hay personas que les acomoda establecer límites de tiempo muy específicamente, así como no, ya, media hora, nada más. Y cuando suene la alarma, ya. Desconecto. Hay otros, exacto, hay otros que quizás no son no tienen como ese orden específico, pero igual saben y sienten, no, ya, he estado demasiado tiempo en las redes sociales, voy a ponerme a hacer otra cosa y por ahí, ¿ya? Eh, Obviamente la otra es cuando ya la cosa es extrema, hacer un detox digital, ¿ya? Obviamente entendemos que esto no necesariamente lo va a poder hacer todo el mundo porque hay personas que trabajan con redes sociales y no pueden desconectarse tan fácilmente de esto. Pero quizá probar un sábado o un domingo, que no necesariamente detox completo, pero a lo mejor no tener el teléfono cerca por la mayor cantidad posible de tiempo. ¿Con qué intención se hacen este tipo de acciones? Con la intención de que la mente empiece también a reconocer que este dispositivo, que este medio de comunicación no es necesariamente una necesidad imperiosa para poder gestionar el día, para poder sentirse bien y que además, y otra de las características que podemos sugerir, es permite explorar intereses fuera del área digital, es decir, qué me gusta hacer, qué actividades fomentarían la socialización con otros, cómo me puedo sentir a gusto, será que he hablado en los últimos 3 meses con las personas que viven en mi casa o no. O sea, esas cosas, pues. Justamente hace unos días estaba en un lugar comiendo y ese lugar estaba lleno de muchos cuadritos y en uno de ellos decía, no tuve internet por todo un día y descubrí que con las personas que vivo son agradables, me caen bien, o sea, la familia. O sea, no tuvo internet y conectó. Y básicamente es eso. Las redes sociales nos pueden acercar a personas que están muy lejos, pero también nos pueden alejar de las que tenemos cerca. Entonces, bastante interesante eso que has dicho, Astrid, porque es relevante que podamos tener como ese nivel de conciencia
de saber qué tanto tiempo invertimos. ¿Qué tanto tiempo podemos invertir en X? Estamos hablando ahora de las redes sociales, pero en cualquier actividad. Y las redes sociales pues nos pueden llevar allí a estar demasiado tiempo y tener una sensación de que no fue tanto, pero luego vemos la hora y nos damos cuenta que perdimos mucho. Incluso hace unas semanas, un paciente me comentaba que había colocado una aplicación para saber cuánto tiempo invertía en las redes sociales. O sea, Ujú, yo dije, bueno, excelente, a veces contar los pasos, hay uno de contar los pasos y todo lo demás, pero este también de saber qué tanto tiempo se invierte en redes sociales, porque de una u otra manera perjudican el aprovechamiento del tiempo también. Cuando trabajamos sobre todo desde casa, cuando trabajamos de manera remota, las redes ujú. sociales nos pueden restar muchísimo tiempo en ese rendimiento que queremos tal vez y en tener tiempo de otras actividades. Entonces, súper, súper bien. Eso del detox es bueno. Cuando uno se desconecta, siente que conecta mucho más también con cosas que tiene alrededor. Entonces, excelente, excelente todas tus recomendaciones, Astrid, y sobre todo toda la explicación también referente a tal vez las edades más vulnerables, que lo hablabas en las primeras preguntas o en la primera pregunta, em, esas edades vulnerables donde se está creando la identidad y donde puede jugar un papel muy importante también las redes sociales y lo que me dicen y la aceptación o no aceptación que pueda tener de esos espectadores allí en redes sociales. Ahora bien, bueno, invito a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, a que creen también esta reflexión de qué tan relevante, importante, positivo o negativo puede ser el uso de las redes sociales en su día a día y reflexionar y tratar tal vez de llevarnos un poco mejor con esto que básicamente llegó para quedarse. Tal vez nosotras que somos de los 90 por ahí estuvimos en parte de nuestra infancia, adolescencia sin redes sociales y luego entraron toda esta era digital y pudimos tener un poco de ambas. Pero para los chicos y chicas que nacieron en esta era, es muy importante también como que conozcan el contacto tal vez con toda la naturaleza, los juegos y las cosas que nosotros tuvimos la virtud de vivir, porque es necesario socializar, el contacto allí persona a persona, que a veces nos aislamos mucho porque nos sentimos más cómodos desde las redes sociales. Entonces, bueno, súper interesante. De verdad te agradezco, Astrid, por haber acudido a mi invitación de este espacio, que espero que puedan disfrutar de muchas otras cosas, de que también puedan recomendarme en comentarios sobre temas que quisieran estar conociendo. Y ya que vamos a tener invitadas o invitados como Astrid, especialistas en el área, psicólogos, colegas, psiquiatras, esperemos también para poder hablar desde este punto de vista de la salud mental y de la psicoterapia. Así que una vez más, le doy las gracias a Astrid por haber estado aquí y nos despedimos esperando vernos en un siguiente episodio. Súper, Trina. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, gracias, Astrid.